A veces pensamos que lo que necesitamos, a la verdad, es tener más ingresos. Y claro que necesitamos más ingresos. Pero lo más importante no es tener más, sino administrar lo poco que se tiene. Hay personas que ganan un sueldo grande y no llegan a fin de mes. Hay personas que ganan menos, pero bien distribuido allí su dinero, llegan tranquilos a fin de mes. Yo conozco y es de admirar a personas que uno los mira y dice, wow, ¿cómo sobreviven? Y uno de los mayores secretos revelados, de las cosas que hace que esas personas puedan llegar, y no están quejándose, ellos están bien, están tranquilos, están buscando otras fuentes de ingreso, claro, porque no están de brazos cruzados, pero ellos consiguen sobrevivir. Y hay que aprender mucho de ellos. ¿Cómo es que ellos consiguen? De una manera simple. Conocen su realidad, conocen cuáles son sus límites de gasto, saben decir no a muchas cosas, muchos compromisos, muchas salidas, no puedo, simple. Y otra cosa, ellos aprendieron a valorar cada centavo. Quien aprende a valorar la moneda más pequeña es aquel que va a cuidar del billete grande. Los billetes se cuidan solos, las monedas se deben cuidar. Las monedas de tan poquito parece que uno lo gasta de manera superficial, en cosas superficiales puede ser. Esto no vale mucho, no vale mucho, no vale mucho. Juntando todo eso, fin de mes, y si juntas eso, fin de año, vas a ver que el monto fue elevado. Claro, solo que a simple vista es tan pequeño como para darle importancia. ¿Y por qué no le damos importancia? ¿Por qué no valoramos? ¿Y cuándo no valoramos? Cuando no tenemos un solo asunto en nuestra vida. Presupuesto. Presupuesto y presupuesto. Hablamos de presupuesto familiar porque esto ayuda a la estabilidad familiar, pero el presupuesto debe ser aplicado para todos, del joven, aquel que es soltero, aquel que no. Todas las personas deben manejar su presupuesto. No solamente se trata de alguien que tiene una familia para mantener, sino de manera personal. Saber manejar finanzas comienza, la verdad, por este principio. Primero, reconociendo el valor y la importancia del dinero. Segundo, colocándole en el lugar correcto, no en el lugar incorrecto, el dinero. Y tercero, necesitamos aprender a hacer presupuestos. ¿Cuáles son los gastos vitales? Aquellos que sí o sí tienen que darse. Dentro de eso está alimentación, los pagos básicos de agua, de luz, porque imagínate si uno queda debiendo de eso. Cómo va a continuar sobreviviendo durante el mes y ahí vienen las deudas y cada vez esas se hacen más grandes y complicaciones traen para la vida. Bueno, cuando uno aprende a diferenciar cuáles son los gastos vitales, cuáles son los superficiales y aprende a colocar en orden las cosas, te aseguro que esto va a cambiar totalmente todo tu sistema financiero. Es impresionante que hay personas que aunque no tienen el ingreso que ellos quieren, aprendieron a valorar cada centavo, aprendieron a hacer un presupuesto e inclusive, como hay un presupuesto fijo, saben cuánto entra y cuánto sale, aprendieron cada mes de esa poca entrada a colocar un fondo de ahorro muy pequeño. Pero eso acumulándose mes a mes al año se hace grande. Pero eso acumulándose mes a mes al año se hace grande. 2 años, en 5 años, si tú conversas con alguien que conoce muy bien de finanzas, te va a decir el valor de algo tan pequeño a la distancia. Tú puedes decir, voy a colocar solamente 10, no sé cuál es la moneda de tu país, 10 pesos, 10 soles, 10 reales. ¿Cuál es la moneda? No sé, 10 cada mes. Juntándole mensualmente, en 12 meses tú ya tienes un fondito. Solamente juntando esa cantidad. Imagínate que eso lo colocaras en un lugar para poder invertir. No solamente tendría la cantidad de ahorro, sino aparte del ahorro, tú tendrías una entrada extra porque el dinero va trabajando a pocos. Pero todo nace de un presupuesto. Si es que yo no sé cómo administrar cada centavo, yo no debo anhelar más entradas porque igual se va a acabar, lo voy a desperdiciar, no voy a tener conciencia y no voy a dar el valor necesario a todo lo que recibo. Tener un presupuesto es el mayor secreto de cualquier persona que aprendió a manejar sus finanzas. Por allí comienza la sabiduría que necesitamos pedir
para poder diferenciar qué cosa es lo elemental y qué cosa es lo superior. Hoy queremos hablar un poquito sobre cómo la Biblia incluso hace un énfasis especial al presupuesto, lo que nosotros necesitamos para poder tener un control exacto de cuánto entra y cuánto sale. El libro de Proverbios capítulo 21, versículo 20. Salomón hace una declaración sumamente importante que necesitamos darle tanta importancia ahora. Dice así: tesoro codiciable y aceite hay en la casa del sabio, pero el que es insensato todo lo acaba. Hay otra versión que dice: en la casa del sabio siempre hay riqueza y perfume, y hay en abundancia, pero en la casa del necio todo lo termina. El problema no es cuánto recibe, sino cómo lo administra. La diferencia entre aquel que es considerado sabio y aquel que es considerado insensato o necio. Nuestra edad no tiene que ver con nuestro coeficiente intelectual, con cuánto sabemos de ciertas cosas, en fin. Nuestra necedad tiene que ver con imprudencia, con negligencia, con no hacer aquello que es fundamental, aquello que es básico, aquello que sabemos que es necesario, pero no lo hacemos. A eso juntamos la terquedad humana, o decir yo puedo sin necesidad de ello, y es allí donde terminamos siempre en problemas. En la casa de aquel que es sabio siempre habrá, dice aquí Salomón, pero en la casa del necio siempre va a faltar. ¿Por qué? No porque no recibe, sino porque todo lo acaba. ¿Y por qué todo lo acaba? Entonces, en base a eso queremos hablar de qué manera podemos a partir de hoy hacer algunos cambios fundamentales y esenciales en la vida. Finalmente, esto va a determinar sabiduría o necedad. Y recordemos que el principio de la sabiduría es Dios, para ello buscamos en su palabra de qué manera podemos administrar la vida. Y cuando hablamos de administrar la vida, envuelve todo: salud, familia, relaciones, trabajo y también finanzas. Ahora, la estabilidad financiera, del cual hemos hablado ya algunos temas aquí en el programa de Hablar con Dios, no está necesariamente conectada a cuánto recibo, sino a cómo gestiono lo que recibo. La palabra importante para esto es la palabra gestión. Las empresas crecen en la medida que se gestionan bien los recursos que tienen. Una empresa les puede ir tan bien al comienzo, pero si es que no hay un buen administrador, va a caer. No importa cuántos ingresos pueda tener. La familia puede tener la mayor cantidad de dinero, de recursos, pero si no sabe gestionar cada parte o cada parte del salario o del sueldo que entra al hogar, si no hay buena gestión, va a haber destrucción. Entonces, así como todos nos esforzamos en aprender cómo ganar, necesitamos aprender cómo gastar. La palabra ganar y la palabra gastar tienen que ir a la par. Hay muchas personas que solamente aprenden a ganar, pero no aprenden a gastar. Entonces, aquel que no aprende a gastar, todo aquel que gana lo acaba. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ver cuál es la importancia de hacer las compras necesarias, compras inteligentes, que estén bajo un marco, bajo un límite que nadie nos impone, que nosotros mismos colocamos en base a la realidad por el cual estamos. Hay personas que miran su realidad y se dejan llevar por la corriente. Dice, así será mi vida para siempre. Hay personas que miran su realidad y dicen, esto es por el momento. No será siempre así. Yo voy a cambiar esta realidad. Y hay personas que al ver su realidad culpan a Dios. Y eso es lo más triste. Es como aquel que fuma todo el día, tiene cáncer y culpa a Dios por el cáncer. Lo mismo sucede como aquel que hay una realidad de pobreza y dice, yo nací pobre y moriré pobre porque Dios me hizo así. No. En la vida necesitamos aprender, primero a aceptar nuestra realidad, claro, podemos ser conscientes de ello, pero también con la ayuda de Dios y pidiendo sabiduría a revertir nuestra realidad. Eso es posible. Muchas personas han subido del
polvo de la derrota, del polvo de la miseria, de lo que estaban totalmente quebrados. Pero ¿dónde está el asunto? En el cambio de mente. Lo primero que tiene que cambiar no es tu sueldo, es tu cabeza. Porque no importa la cantidad de dinero que recibas, cuando en tu cabeza no existe el valor de cada centavo, la importancia que tiene el dinero en la vida, entonces no importa cuánto ganes. Finalmente, como dice el texto, siempre va a faltar. Hace algunos días yo leí allí en una red social, una declaración que me llamó tanto la atención. Y decía, si tú das $1,000 a uno que siempre tiene la mentalidad que es pobre, esos $1,000 en medio año lo terminó. Y se quedó sin nada y va a seguir buscando y pidiendo otros $1,000. Si tú le das los $1,000 a alguien que tiene una mente de progreso, de emprendimiento, esos $1,000 no lo va a gastar. Él va a analizar y va a decir en qué voy a invertir, qué voy a hacer con cada centavo. Y en 6 meses, mientras que el otro va a buscar que alguien le dé otros 1,000, aquel que tiene una mente diferente en 6 meses ahora va a decir, no necesito que me den, yo puedo generar mis propios ingresos. ¿Dónde está el asunto? No está en cuanto recibo de regalo, qué tiene para mí el gobierno. No, todos van a seguir con su propia política. Todos van a seguir con sus propios intereses. El asunto es mi cabeza. Mi mente tiene que cambiar. Entonces, gestión de gastos es necesario en la familia. Si no se gestionan los gastos, la calidad de vida se ve comprometida. Y para ello, ya hablamos en un programa aquí, como el mayor enemigo de la gestión de gastos se llama consumo compulsivo. Y el consumo compulsivo viene por varias razones. Primero, por alguna falta de relación con el dinero, por falta de educación financiera que uno no recibe desde el hogar. Otro, por carencia afectiva, que intenta llenar algún vacío interno con algo externo. Pero la mayoría de veces viene por falta de planificación. Y aquí es donde nosotros necesitamos parar un poco, porque en este asunto, en ese tercer punto que te menciono, es donde la mayoría cae. No es por un vacío interno que tienen, no es por falta de educación financiera. Aun cuando no lo han tenido, son conscientes de qué cosas deben comprar y qué no. El asunto es, cuando no hay planificación, siempre va a haber derroche. ¿Por qué razón? Porque vivimos de alguna manera presionados en una sociedad extremadamente consumista. El consumismo nos lleva a las deudas nos llevan a la reducción de calidad de vida para poder pagar más, desgastando nuestra salud, descuidando a la familia. Vivimos para pagar cuentas ¿de qué? Que alguien nos encantó en un momento, guiados por la publicidad o por ese espíritu de competencia. Yo no puedo tener menos que el otro. Yo tengo que estar al nivel del otro. Para que mi calidad de vida pueda ser mayor, tengo que vestirme de esta marca. ¿Y qué hay si no tiene esa marca? ¿Qué hay si no tiene ese artefacto? ¿Qué hay si no tiene ese teléfono? Cambió tu valor. Ahora, ¿cuál es el problema? En una sociedad consumista, parece que el espíritu de competencia ha llevado a la mayoría siempre estar a la altura de la moda. Ageo 1:6 es un texto que en su contexto principal habla de cómo las personas, aún con ganancias, estar sin nada. Allí dice, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no se abrigan. El jornalero ve su salario, pero lo ve como un saco roto. ¿Cuánta realidad hay este versículo trasladándolo a un asunto de finanzas? ¿Cuántas personas reciben el salario y colocan un saco roto? ¿Por qué? Porque no hay control. Entonces, primero solucionemos el problema del consumismo compulsivo. Si es que tú tuviste algún trauma en la infancia relacionado con el dinero, busca ayuda. Si tú no tienes control para poder comprar y siempre te dejas llevar por la emoción, aquí está el remedio para todo y es fundamental. Planifica. Y que la planificación se basa en 3 preguntas. ¿Correcto? Toma nota. Primera pregunta. ¿Qué voy a comprar? ¿Cuándo voy a comprar? ¿Y cómo voy a pagar? Punto final. Entonces,
Primera pregunta es ¿qué? ¿A qué ese qué? ¿Realmente yo lo necesito ahora? Lo estoy necesitando urgente. Ahora, si es urgencia, porque en base a eso va a crecer mis finanzas, es una inversión que estoy haciendo, es algo vital, es algo, una necesidad real, adelante. Muy bien. Pero si ese qué es algo que puede esperar, es algo que en un mes no hace diferencia en mi vida, que espere. No estoy todavía en la condición de poder comprar. Entonces, el qué, el cuándo. Hay muchas cosas que yo necesito colocarlo en una lista. Yo tengo mi propia lista de deseos. Yo vivo en mi realidad, pero también tengo mis deseos. Y mis deseos son más caros que mi realidad. ¿Qué cosa hago cuando mis deseos son más caros? Lo anoto. Lo anoto. Entonces, yo no voy a endeudarme ahora, o no voy a hacer toda la compra que quiero ahora, porque mi realidad es distinta. Pero mi deseo sigue. ¿Qué cosa voy a hacer? Ahora voy a trabajar y voy a permitir que en el tiempo esos deseos vayan a hacerse realidad. Entonces, primero es el qué, segundo es el cuándo. El cuándo es, me gustaría tenerlo, pero ahora no puedo. Ah, pero algún día lo voy a tener. Claro que lo voy a tener, porque mi realidad va a cambiar. No va a ser la misma. La tercera, ¿cómo voy a pagar? Si es que yo no sé el cómo voy a pagar ahora, yo ni siquiera debo entrar. Ni siquiera debo entrar. ¿Cómo? No puedo, ahora no puedo. Otra cosa, nadie debe ir a hacer compras básicas. ¿Por qué? Porque las compras no están en base al dinero que tienes, sino en base al presupuesto. Préstame atención acá. Recibes tu sueldo fin de mes o fin de semana, de acuerdo a la realidad que vives, y dices, tengo dinero. Ese día, sin hacer presupuesto, nada, te vas al mercado, te vas a una tienda. Y ese día todo está en remate. Todo. Llegaste en el día de remate. Y ahí está la casaca que querías, las botas que querías, los zapatos que querías, el terno que querías. Está todo lo que querías. Tu sueño hecho realidad. Tú miras el dinero, lo tienes. Claro que lo tienes. Y tú dices, yo no puedo desperdiciar. Esto es una oferta. Esto es algo que necesito llevarlo hoy. Muy bien. Comienza a comprar una y otra cosa. Te quedas al final solamente para comer una semana. El mes trae por lo menos 4 semanas y algunos que son un poquito más les trae 5. ¿Qué cosa vas a hacer estas 3 semanas? Endeudarse. Estás bien vestido, pero sin un pan para comer. Estás con el mejor artefacto electrodoméstico, sí, pero no tienes cómo pagar la luz. ¿De qué te sirve haber comprado la TV de tus sueños cuando te cortaron la luz por no pagar? ¿Con qué ves la TV? ¿De qué te sirvió? De nada. Ahora, entiende, las compras no son en base al sueldo que recibes, sino en base al presupuesto que tienes. Si cambias eso en la cabeza, ya cambiaron muchas cosas. Entonces yo puedo tener dinero, pero ese dinero ya tiene un destino. Y su primer destino es cómo voy a vivir, cómo voy a llegar a fin de mes. Y dentro de mis gastos fijos que yo tengo cada mes, siempre debo colocar, no importa la cantidad, pero siempre para imprevistos, porque si no lo tengo este mes, lo puedo tener el próximo. Y si no lo tengo el próximo, lo tengo. Y si no lo tengo un año, bendición, eso se convierte en ahorro. Pero siempre tienes que colocar. Entonces, necesitas tener claro cuáles son tus necesidades básicas y en qué vas a gastar cada centavo. Ahora, cuando vayas al mercado, este es un consejo que te va a dar y te va a decir así, no vayas sin comer. Anda bien comido de casa, bien comido. Cuando tú vas con hambre al mercado, ya que un helado, ya que un agua, ya que un jugo, ya que esto, ya sumas todo eso, te quitó 2 almuerzos. Ahora, cuando tú vas bien comido, con una lista, ¿qué voy a comer esta semana? Estas cosas. La semana pasada compré cosas que lo desperdicié. No voy a comprar más porque yo ya sé mi medida, hasta dónde puedo. Esta semana no voy a comprar. Anda con lista. ¿Alguna otra cosa apareció? Tranquilo. Va a esperar la próxima semana. La otra semana va a estar en mi lista, pero esta semana no está. Cuando tú aprendes a tener control, ¿bajo qué? Un presupuesto. ¿Me entiendes? Bajo un presupuesto está destinado tanto para comida, tanto para eso, tanto para lo otro. No hay manera de extraviarse. Otra cosa, ahí distingues qué cosa es deseo y qué cosa es necesidad
Y eso te ayuda a dominar los impulsos. Eso es frente al consumismo. Cuando estés frente a la tentación, aplica lo que dice la Biblia, huye, corre. Ahí te dice, cómprame, hoy estoy en oferta, corre. Es mejor que vayas, evites. No te quedes porque la emoción puede ganar en ese momento, pero después trae serias consecuencias. Comienza a cuestionar, ¿realmente lo necesito? ¿Me hace falta? ¿Está dentro de mi presupuesto? Si una de las respuestas es no, no lo intentes. No es necesario. Ahora, vivir sin planificación financiera es vivir con ojos vendados al borde de un precipicio. ¿Qué significa eso? Cualquier momento vas a caer. Cualquier momento vas a caer. Una pequeña inestabilidad y estás abajo. Una pequeña crisis, estás abajo. Cuán importante es que como familia podamos ser conscientes de eso. Para ello, vamos a comenzar. Consejo práctico. Primero, elabora un diagnóstico ahora mismo de tu vida financiera y allí vas a ver cuál es la realidad que hoy te toca vivir. No significa que siempre va a ser así, pero es la realidad que ahora tienes. Diagnóstico. Diagnóstico. Y ese diagnóstico tiene un camino. ¿Cuál es el camino? Yo ahora voy a analizar, voy a colocar lápiz y papel, cuánto es el gasto que yo sí o sí tengo que realizar en un mes y cuántos son mis entradas. Una vez que yo identifico cuáles son mis gastos mensuales indispensables y cuál es mi entrada, ahora necesito limitar, recortar, ver qué sí y qué no. Por eso necesito con precisión saber cuáles son los gastos. Y en familia, bonito. ¿Por qué? Porque todos allí pueden contribuir. Ahora, Jesús mismo nos enseñó en Lucas 14, 28 al 30. Jesús dice así: ¿quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos para ver si puede acabarla? Porque no puede ser que construya los cimientos y no la pueda terminar. Y luego la gente se burle diciendo, este comenzó y no pudo acabar. ¿Qué le faltó? Presupuesto. Él no sabía cómo terminar algo que comenzó. Entonces, el presupuesto va a ayudarte en el tiempo a determinar el nivel de vida familiar. Y el nivel de vida familiar va a ser siempre en proporción a los ingresos. Muy bien. Lápiz y papel. Haz una lista de cuánto ingresa cada mes. Número 2. Haz un análisis de cuánto gastas cada mes. Primero, lista de ingresos. Número 2, lista de gastos. Número 3, ¿qué cosas puedo reducir? ¿Puedo vivir medio año, un año? ¿Puedo vivir sin Netflix? Puedo. ¿Puedo vivir sin este lujo que ahora me doy? Puedo. ¿Puedo vivir si corto el cable por un mes? Puedo. Hasta salir de esa realidad a otra. Reducir gastos. E involucrar a la familia. Y elaborar el presupuesto. Gastos fijos, o sea, gastos básicos, y aquellos gastos que tienen que ver con deseos. No es difícil. Son pocos ítems para poder colocar los gastos indispensables como alimentación para el mes, gastos fijos como agua, luz, gas, no sé cuáles son los otros gastos fijos que tienen que estar cubiertos para cada mes. Y luego vienen imprevistos, luego viene salud y luego vienen los otros deseos que pueden esperar. Ahora, cuando esto entiendes, cada vez que veas un producto, tu propia cabeza te va a decir, no es el momento. Todavía no. Aprendes a economizar, aprendes a ser equilibrado, aprendes a establecer límites y dentro de poco tiempo, tu realidad no será la misma. No será la misma. Va a ser diferente. 3 cosas que no debes olvidar. Número 1. Nunca gastes todo lo que recibes. Nunca. No gastes todo lo que recibes. Número 2. Nunca gastes antes de recibir. Pero me van a pagar. No. Mientras no tengas, no gastes. Nunca gastes antes de recibir. Número 3. Crea una reserva, un ahorro y refuérzala cada mes. Haz esto y te irá bien. Vas a ver de que las cosas cambian. Dios nos ayuda. Finalmente, Salomón dice, en la casa del sabio hay mucha riqueza. No porque recibe más,
sino porque aprendió a administrar sabiamente. Sabiduría o necedad depende de acciones pequeñas, pero significativas para cambiar nuestra realidad. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra encontramos lindos principios para poder tener mejor calidad de vida. Tú nos ofreces la mayor riqueza, paz, esperanza, salvación. Mas también nos ofreces en tu palabra principios para tener más calidad mientras esperamos tu retorno. Ayúdanos a ser sabios para administrar con sabiduría todo aquello que colocas en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén.